Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio de la carta a los Efesios en su capítulo 4. Lo hemos dividido en dos partes. Vimos la primera parte del Shabbat pasado y esta es la segunda parte de este capítulo. Vamos a iniciar con el resumen de lo que vimos en la primera parte de este capítulo. En esta primera parte vimos cómo Shaul, enterado del comportamiento de algunos congregados en la Cajal de Éfeso, les hace una exhortación a aquellos que no estaban testimoniando un andar, una vida digna del llamado a la santidad y la fidelidad que han recibido. A ellos Shaul les dice: exhiban una conducta sin egoísmo, sometidos a los mandamientos, con mansedumbre y paciencia, para que se soporten unos a otros. Shaul les hace comprender que se deben soportar unos a otros porque hay un solo cuerpo y un solo Ruá, un solo Señor, una sola fidelidad, un solo bautismo y un solo Elohim, origen de todo. También les enseñó que el llamado que recibieron fue por gracia, es decir, el llamado fue un regalo inmerecido que recibieron por la medida que tomó Elohim de disminuirse a semejanza de hombre y sacrificarse. Les enseñó también que cuando ascendió, después del sacrificio, dio a algunos unos dones para que aquellos que los reciban eduquen uniformemente a la congregación hacia la semejanza de Yeshua, y de esa manera los que están en las congregaciones dejen de ser niños pequeños que pueden ser llevados por olas de emociones basadas en doctrinas de hombre, sino que crezcan a la edad de Mashiach, es decir, a la estatura del varón perfecto. Entonces, vamos a iniciar hoy en el verso 16, capítulo 4, verso 16, que dice de esta forma: de quien todo el cuerpo, siendo articulado juntamente y siendo hecho juntamente a través de toda coyuntura del suministro, según la acción en medida de cada parte, para el crecimiento del cuerpo, para su edificación en el amor. Vamos a entender. Shaul ha dicho que lo primero que deben hacer para crecer es vivir la verdad en amor, para que todas las cosas sirvan a la edificación de la congregación, de la cual Mashiach es la cabeza. Ahora dice: de quien todo el cuerpo, siendo articulado juntamente y siendo hecho juntamente a través de toda coyuntura del suministro. Entendamos, Shaul ha dicho que Mashiach es la cabeza. Ahora va a referirse a la congregación y, usando la imagen del cuerpo humano, quiere que los hermanos comprendan mejor que así como un cuerpo humano tiene una cabeza y crece sano al estar todos sus miembros conectados por coyunturas, así la congregación es un cuerpo unido por coyunturas y con una cabeza que es Mashiach. Para entender lo que dice Shaul, debemos saber que la cabeza del cuerpo es Mashiach. Por tanto, sus pensamientos son los que dirigen el cuerpo. Y el cuerpo viene a ser todas las congregaciones de todo pueblo, lengua y nación que acepta a Mashiach como su cabeza. Es decir, que se rigen por sus pensamientos. Y cuando dice coyuntura, se refiere a lo que une el cuerpo para que funcione de manera integrada según los pensamientos que emanan de la cabeza. Esto quiere decir que las coyunturas son los fundamentos de los apóstoles y los profetas. O dicho de otra forma, la Torá y la Besorá. Con esto en mente, podemos entender que Shaul está diciendo: por esta cabeza que es Mashiach, este cuerpo está siendo articulado juntamente y siendo hecho unidad de manera armónica a través de las articulaciones o coyunturas, es decir, la Torah y la Besorá, que suministra la cabeza. Es decir, que lo que une las coyunturas, que unen todos los miembros, es lo que suministra la cabeza. Y lo que suministra la cabeza es Torah y Besorá. Quiere decir que la cabeza, Mashiach, es quien une todas las partes del cuerpo por medio de toda coyuntura, es decir, por medio de todo fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahora agrega cómo hace Mashiach, va a explicar cómo hace Mashiach para lograr esa unión del cuerpo a través de las coyunturas. Y les dice:
según la acción, y ahí la palabra en griego es energía, en medida de cada parte para el crecimiento del cuerpo, para su edificación en el amor. Shaul le está diciendo que la cabeza de la congregación es Mashiach, no hombres, y que él une los miembros de su cuerpo por medio del suministro de los fundamentos de los apóstoles y los profetas, según la energía, el ruá, para que cada miembro crezca según la actividad que le corresponda dentro de la congregación para la edificación del cuerpo, es decir, la congregación en el amor, quiere decir en Mashiach, en lo que emana de su mente. Y dice el verso 17 y 18, esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la inutilidad de su mente, estando entenebrecidos en su entendimiento, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vamos a entender lo que está diciendo el apóstol. Shaul, usando la analogía del cuerpo humano, ha explicado que Mashiach es la cabeza de su congregación y que él es quien provee las coyunturas para unir armónicamente ese cuerpo, para que cada parte sirva al crecimiento de la congregación, tanto en número como en sabiduría. Ahora dice, esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Shaul ahora exhortando a los gentiles santos y fieles, escuche bien, a los gentiles santos y fieles que están en la congregación en Éfeso, y les hace ver que si ellos son parte del cuerpo de Mashiach, nutridos a través de las coyunturas, es decir, los apóstoles y los profetas, entonces él los va a exhortar con Elohim como testigo de esa exhortación y les dice, ya no vivan como viven los otros gentiles, los que andan con sus pensamientos, con sus mentes, alrededor de las cosas inútiles o sin sentido. Y agrega, esos son los que tienen sus conciencias en tinieblas, y esta conciencia entenebrecida los lleva a un entendimiento que los hace ajenos de la vida de Elohim. Quiere decir que sus conciencias entenebrecidas los excluyen de la vida eterna. Y les dice por qué pueden quedar excluidos de la vida eterna. Entonces les dice, es por la dureza de sus mentes, es decir, porque tienen un corazón de piedra. Y esa dureza de corazón los lleva a la ignorancia de Elohim. Cuando dice ignorancia, no quiere decir que esos gentiles que están por fuera de la congregación, es decir, que son ciudadanos de Éfeso, que no han entrado en la congregación de Mashiach, no es que ellos sean ignorantes porque no tienen información o conocimiento intelectual sobre Dios. Seguramente esos que están por fuera de la congregación han visto la congregación en Éfeso y tal vez les ha llegado a ellos información o alguien les ha hablado sobre Mashiach. Quiere decir que su ignorancia no es intelectual, su ignorancia es voluntaria. Ellos eligen no buscar, no aceptar la verdad. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Y la dureza de su corazón se refiere a una resistencia deliberada y persistente a la voluntad de Dios y a su palabra. Esa ignorancia y dureza de conciencia o de corazón los hace enemigos de Elohim. Es como si les dijera, escuchen, como santos y fieles ustedes allí en Éfeso, ya no deben vivir como las personas de afuera que no conocen a Elohim. Ellos viven de una manera que no tiene sentido, con pensamientos confusos y entendimiento nublado. Ellos están desconectados de la vida eterna porque por sus duras conciencias no quieren conocer a Elohim, porque eso significaría cambiar sus estilos de vida. Luego dice el 19 al 20, los cuales habiendo perdido el sentido moral, se entregan al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda clase de inmoralidad, pero ustedes no así aprendieron de Mashiach. Shaul continúa con su exhortación a los gentiles santos y fieles, que siendo parte del cuerpo de Mashiach, les está diciendo
que no deben vivir como viven los otros gentiles, los que no son de la Cajal. Ahora les dice, los cuales habiendo perdido el sentido moral, se entregan al libertinaje hasta practicar con deseo toda clase de inmoralidad. Shaul usa como ejemplo a los gentiles que están por fuera de la congregación, como un ejemplo para los que están adentro, que intentan comportarse como si no son de la congregación. Entonces, estos que están afuera de la congregación, pero son parte de la sociedad de Éfeso, esos son gentiles sin Elohim, que no han recibido una educación en los fundamentos de los apóstoles y los profetas, y además no quieren saber de esa educación, porque sus conciencias están tan entenebrecidas que aunque les hablen sobre Elohim, no cambiarán su forma de pensar y actuar. La razón de sus vidas es comer y beber porque mañana morirán. Así que viven tratando de satisfacer sus deseos terrenales, porque para ellos no existe la esperanza de una vida eterna, sino una vida limitada a lo terrenal, por lo que hay que aprovecharla, aunque eso signifique perder el sentido de lo moral. Esto quiere decir que no se sienten o que no sienten que están haciendo algo malo y empiezan a llamar a lo bueno, a lo que es de Machía, lo llamarían malo, y a lo malo, que es de Hasatán, lo llaman bueno. Y cuando se pierde lo moral, o sea, se pierde esa diferenciación entre lo bueno y lo malo, solo queda la búsqueda para ellos de satisfacer desenfrenadamente placeres y deseos egoístas con los cuales sus conciencias se oscurecen más y los llevan a cometer todo tipo de actos incompatibles con Elohim, practicando así desenfrenadamente todo tipo de corrupción y avaricia, así como actos impuros y vergonzosos. Y todo esto les parece a ellos vivir dentro de una vida normal, y así lo enseñan a sus descendientes. Entonces Shaul cierra diciéndole, pero ustedes los que son santos y fieles, los que han sido llamados dignamente, deben comportarse. A ellos les dice, pero ustedes ya no son como ellos, porque ustedes han escuchado para hacer según los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Shaul les está advirtiendo que aquellos que viven haciendo obras incompatibles contra Elohim muestran una vida cuya razón, la razón de esos que muestran obras incompatibles contra Elohim, la razón de sus vidas, quiero decir, es comer y beber, porque no hay esperanza de vida eterna. Por tanto, sus vidas van hacia el deterioro moral, donde la conciencia se entenebrece y a lo bueno, a lo de Machía, lo fuerzan, lo tuerzan a que sea malo. Y a lo que es malo, lo fuerzan a ser bueno. Pero como los santos y fieles son educados en la palabra de Mashiach, son llamados entonces a una vida de moralidad y dominio propio completamente opuesta a esa corrupción que ofrece Éfeso alrededor de la congregación, es decir, que ofrece el mundo alrededor de la congregación. Y dice el 21 y el 24, si a él oísteis, sigue hablándole a los gentiles que están en la congregación, que son santos y fieles, o que deben ser santos y fieles, y les dice, si a él oísteis y en él fuisteis enseñados, tal como está la verdad en Yeshua, que os despojéis vosotros en cuanto a la anterior conducta del viejo hombre, que se corrompe conforme a los deseos del engaño, y os renovéis en el espíritu de la mente de vosotros, y os vistáis del nuevo hombre, el cual a semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad. Shaul continúa su exhortación a los santos y fieles que están en la congregación y les ha recordado cómo es la vida de un gentil, es decir, cómo era ello antes, y que ese gentil todavía está fuera y no es santo y fiel, no ha sido llamado. Y entonces les dice, esos que están afuera tienen una conciencia entenebrecida y no aceptan conocer a Elohim, sino que llevan una vida de obras contrarias a la vida que llevó Mashiach en la tierra. Entonces les dice, si a él oíste, es decir, a Mashiach, y en él fuiste enseñados, tal como está en la verdad en Yeshua, les está diciendo, si es que ustedes, siendo santos y fieles, han escuchado, o a él escucharon, a Mashiach,
Quiere decir, escucharon para hacer. Es decir, si escucharon es que escucharon para hacer. Y en él ustedes fueron enseñados, y cuando dice enseñados se refiere a transformados según la verdad. Y la verdad es Yeshua, entonces ustedes están siendo transformados hacia la forma en que vivió Mashiach. Quiere decir que ustedes no deben vivir haciendo obras contrarias a Mashiach como lo hacen los que no han sido enseñados en él y exhiben una vida basada en la mentira de las cosas terrenales, es decir, en lo corruptible. Por eso a continuación les dice que os despojéis vosotros en cuanto a la anterior conducta del viejo hombre que se corrompe conforme a los deseos del engaño y os renovéis en el espíritu de la mente de vosotros. Shaul exhorta a los gentiles santos y fieles que ya están en el proceso educativo de la transformación hacia Mashiach, que quiten de ellos, que se despojen del viejo hombre, es decir, de las obras que los identificaban como hombres que se corrompían conforme a los deseos del engaño. Cuando dice conforme a los deseos del engaño, se refiere a que esos deseos los engañaban, porque ellos creían que alcanzando lo que les daba satisfacción y felicidad, en realidad lo que les traía era esclavitud y podredumbre. Por eso les agrega, y os renovéis en el espíritu de la mente de vosotros. Les dice, transformen sus ánimos, es decir, sus deseos, sus pensamientos. Y agrega, y al dejar de pensar y a dejar la forma de pensar que tenían antes y pensar con la mente de Mashiach, entonces serán transformados en un nuevo hombre, el cual es semejanza de Elohim, transformado por su educación en la justicia. Cuando dicen la justicia es en la Torah y la Besorá y en la rectitud de la verdad. Y esto es lo que lleva al nuevo hombre a la justificación y por tanto a la vida eterna. Les está diciendo, no se dejen engañar porque ustedes creen que satisfaciendo deseos terrenales van a tener satisfacción y felicidad. Eso es el engaño de las pasiones terrenales. Y dice en el 25, por tanto, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con el prójimo de él, pues sois unos de otros miembros. Shaul ha estado exhortando a los santos y fieles a comprender que si ya escucharon para hacer los fundamentos de los apóstoles y profetas, es decir, si ellos han sido transformados, son ahora entonces una nueva persona que no se deja engañar por las pasiones terrenales que dan satisfacciones temporales, sino que sus pensamientos y sus deseos hacen que su cuerpo exhiba obras y comportamientos según la justicia y la rectitud de la verdad. O sea, se hacen semejantes a Yeshua. Y ahora les dice, por tanto, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con el prójimo de él. Con estas palabras, Shaul, escuche bien, está citando al profeta Zacarías en su capítulo 8, que habla de la promesa del regreso de Hashem para restaurar Jerusalén y a su pueblo y transformar los ayunos, las depresiones, en fiestas de alegría. Y Zacarías 8:16 dice, este es el verso que coge Shaul para citar y usarlo como argumento de lo que va a decir. Zacarías 8:16 dice, estas son las cosas que deben hacer. Decir la verdad unos a otros, es decir, al prójimo. Hagan justicia en Shalom según el debido proceso en sus puertas. Sus puertas significan sus ciudades. Shaul está testimoniando, escuche bien, cómo se debe construir o edificar la congregación. Él está usando los fundamentos de la congregación. Él, que es apóstol, escribe la carta. Y él, que es apóstol, cita al profeta. Por eso está la congregación fundada en los apóstoles y los profetas. Cita a Zacarías, que es profeta. Él cita a Zacarías para exhortar, con base en los fundamentos de la congregación, a los santos y fieles que vayan a un comportamiento digno del que han sido hechos nuevo hombre. Quiere decir que para ser un nuevo hombre deben desechar la mentira, es decir, deben dejar de pensar que la vida es comer y beber porque no hay esperanza de vida eterna y deben hablar con los demás con la verdad, es decir,
basado o soportado en los fundamentos de la congregación y los apóstoles y los profetas. Esto significa que cuando vayan a hablar, hablen la palabra sazonada en sal. Y agrega, porque deben hablar verdad unos a otros, pues soy unos de otros miembros. Les dice que deben hablar dentro de los fundamentos de los apóstoles y los profetas, porque son miembros de un mismo cuerpo, es decir, de una sola congregación. Lo que Shaul está haciendo es empezar ahora a explicarles a los santos y fieles que están congregados en Éfeso y de paso a todos nosotros cuáles son las características que debe expresar un hombre nuevo que ha dejado su vieja naturaleza. Y la primera característica que él menciona es que el nuevo hombre debe hablar con la verdad, que está contenida en los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Shaul quiere que recuerden que el cuerpo de Mashiach es su congregación formada de todo pueblo, lengua y nación, y que además ese cuerpo está armónicamente unido por coyunturas y que todas las coyunturas que unen a todos los miembros son la verdad de su palabra. Quiere decir que las mentiras del mundo dañan las coyunturas y traen el desprendimiento de los miembros del cuerpo. Dice el 26-27, airaos y no pequéis, el sol no se ponga sobre el enojo de vosotros, ni deis lugar al diablo. Ponga mucha atención a esta porción, porque aquí hay cosas que van a diferenciarse de las diferentes traducciones que tenemos nosotros. Shaul, usando nuevamente el ejemplo de un cuerpo humano, exhorta a que los santos y fieles exhiban que son un nuevo hombre. Un hombre que desecha la mentira y cuando habla con un prójimo lo hace con palabras que están dentro de la Torá y la Besorá, que son las coyunturas que provee Mashiach para que todos los miembros de su congregación estén unidos armónicamente entre ellos y con la cabeza que es Yeshua. A continuación dice, según las traducciones, airaos y no pequéis. Cuando Shaul dice esta palabra, está citando el Salmo 4, versículo 4, que dice así. Así que tiembla y no peques más. Escucha cómo dice, tiembla y no peques más. Ahí no dice, pónganse bravos, pónganse en ira, enójense. No, ahí dice, tiemble y no peques más. Esa es la cita que Shaul está trayendo. Quiere decir que Shaul no está diciendo que podemos enfurecernos y aún no pecar, sino que dice, tiemblen para que no pequen. Es decir, conténganse de los pensamientos, deseos y pasiones que los engañaban antes. Y esto incluye el enojarse contra el prójimo. Por eso dice, el sol no se ponga sobre el enojo de vosotros. Cuando Shaul dice estas palabras, no se ponga el sol sobre el enojo de vosotros, él está citando a Deuteronomio 24:15, que dice, en su día les dará su jornal y no se pondrá el sol sobre él. Quiere decir que si le retiene el salario a una persona que ha trabajado todo el día y al anochecer se va a casa sin el sustento para su familia, esa persona ha perdido su salario y por tanto su chalón, porque por causa de aquel que no le pagó. Shaul está usando esta porción para darle sentido a lo que va a decir, porque él está usando en ese mismo sentido del sol, que no se ponga el sol sobre él, les está diciendo que un hermano que no tiene dominio propio y se enoja contra el prójimo por alguna causa, lo que hace es privar al prójimo de su chalón y ambos quedan enojados. Entonces, Shaul está exhortando a que no se alejen llenos de ira el uno del otro. En Deuteronomio 24:15 dice que al que se le ha quitado la chalón, porque no se le dio su salario y ahora está triste, está deprimido, ese que ha sido maltratado de esa forma puede clamar a Hachén y el que causó la falta de chalón puede ser hallado como pecador. Por eso en Shaul, en ese sentido, dice a continuación, ni deis lugar al diablo. Es decir,
tiemblen para que no pequen y no se ponga el sol sobre el enojo de vosotros, ni le den lugar al diablo. Shaul está diciendo casi lo mismo que está en Deuteronomio 24:15. Dice que cuando se pierde la chalón y esa falta de chalón perdura en el tiempo, el diablo encuentra una entrada en esa enemistad. Y al igual que hizo con la Isha en Génesis, acá empieza a hablarle a los que están disgustados, a los que han roto el chalón, y a ambos enemistados, el diablo, como hizo con la Isha, le habla al oído, le habla a los pensamientos para que se enemisten más, para que la enemistad crezca, trayéndole a ambos amargura y depresión al grado que se olviden de la Torá y el testimonio de Mashiach. Con esto Shaul está dándoles otra característica de lo que es un nuevo hombre. Él les ha dicho que un nuevo hombre debe hablar la verdad, que es dentro de los apóstoles y de los profetas. Que un nuevo hombre debe contenerse de tener los pensamientos que tenía antes, y ahora agrega que un nuevo hombre debe perdonar y aceptar el perdón tan rápido como puedan para no darle espacio al diablo. Y dice el 28, el que hurtaba ya no más hurte, sino más bien trabaje obrando con las propias manos lo bueno para que tenga que compartir con el que necesidad tenga. Shaul les ha dado las características que deben exhibir los que han dejado de ser gentiles sin Elohim para ser nuevas personas. Él les ha dicho que un nuevo hombre debe hablar la verdad, debe tener dominio propio, no negar el chalón y no debe darle lugar al diablo. Ahora agrega, el que hurtaba ya no más hurte. Shaul parece estar enterado de que en la congregación que está en Éfeso todavía hay algunos que por alguna razón siguen robando como lo hacían antes de estar en la congregación. Pero al parecer, haciendo Shaul referencia a la Torá, exhorta a que si alguien roba, debe restituir, como dice en Éxodo 22, 5 veces lo robado. Y si no tiene cómo restituir lo que ha robado, entonces él mismo debe ser vendido para que trabaje hasta pagar lo robado. Shaul, usando ese sentido, hace un llamado a esas personas que no han superado esos malos hábitos a que se esfuercen en transformar sus pensamientos y que dejen de comportarse como eran antes cuando hurtaban cosas para sobrevivir. Y les dice que en vez de practicar ese mal hábito, trabajen. Por eso les dice, sino más bien trabajen obrando con las propias manos. Shaul ha exhortado a dejar los malos hábitos del viejo hombre para que adquieran buenos hábitos del nuevo hombre. Y por eso dirigiéndose a algunos que todavía siguen pensando en hurtar cosas, a que se esfuercen trabajando con sus propias manos lo que es bueno, o sea, que trabajen en obras buenas, para que producto de ese trabajo en obras buenas tengan algo que ofrecer al que tiene necesidad. Aquí Shaul está exhortando a que los congregados en Éfeso, que todavía no se han despojado del mal hábito de robar, que lo hagan buscando un trabajo y con ese trabajo, en vez de quitar a unos, les den a los que necesitan. Y dice en el 29, toda palabra corrompida de la boca de vosotros no salga, sino si alguna es buena para edificación de la necesidad, para que dé gracia, para que dé de gracia a los que oyen. Shaul ha exhortado a dejar los malos hábitos del viejo hombre, exhortando a que se esfuercen trabajando con sus propias manos y así tengan algo que ofrecer al que tiene necesidad. Ahora agrega toda palabra sapros, y en las traducciones, la mayoría de las traducciones dice corrompida o mala, no sé, pero la palabra en griego es sapros, y vamos a explicarla. Le está diciendo toda palabra sapros de la boca de vosotros no salga. La palabra sapros significa podrido, deteriorado, empobrecido. Se refiere a que es una palabra que no aprovecha. Entonces Shaul está diciendo que siendo un nuevo hombre no debe salir de sus bocas palabras que no aportan nada, que son inútiles, que no sirven para nada bueno. Y esto no se refiere a palabras vulgares, sino a palabras engañosas, hirientes o destructivas, además de las vulgares, y chismes y calumnias. Entonces agrega, si no
si alguna es buena, si alguna palabra es buena, para edificación de las necesidades, para que dé gracia a los que oyen. Shaul está diciendo, siendo ustedes nuevos hombres y nuevas mujeres, no deben salir de sus bocas palabras que no aportan nada, sino que deben salir palabras buenas, beneficiosas para edificar a los demás, según la emuná, según lo que aporta la cabeza al cuerpo, para que den de gracia a los que escuchan, es decir, para edificar a los demás según la emuná de Machía, pero sin exigir que te paguen por eso. Debes darlo de gracia, es decir, como algo que, aunque no lo merezcan, lo das sin el interés de que te den de vuelta algo. Y dice el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ponga mucha atención a esto, porque este es un versículo que ha sido también maltratado en las traducciones. Shaul ha dicho que de la boca de un nuevo hombre no deben salir palabras que no aportan nada, sino palabras que sean beneficiosas según la educación de Mashiach y deben ser dadas por gracia. Y agrega, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Shaul, al decir estas palabras, cita a Isaías 63, que trata del juicio que traerá Hachén, por lo que Isaías en ese capítulo lamenta la rebeldía de Israel y clama a Hachén por su compasión, para que a pesar de los desobedientes de Israel, de la congregación, sean redimidos por él. ¿Sí? A pesar de la rebeldía, Hachén los redime. Entonces en Isaías 63:10, que es lo que cita Shaul, dice, pero se rebelaron, y escuche bien lo que voy a decir, pero se rebelaron, y la mayoría de las Biblias dicen, y constrictaron al Espíritu Santo. Lo que dice en el hebreo es, pero se rebelaron y modelaron Ruach HaKodesh. Entonces fue Hachem quien se convirtió en su enemigo e hizo la guerra contra ellos. La palabra que traducen contristar en hebreo es atzab, que significa tallar algo, moldear algo, pero también puede ser en un sentido malo causar enojo o tristeza. En griego esta palabra es lupeo, lo cual lo están usando en el sentido de entristecer o contristar. Pero lo que dice Isaías, escuche bien, lo que dice Isaías es que cuando el pueblo se hace desobediente, no provoca tristeza a Hachén. A Hachén no lo va a entristecer un insignificante humano. Lo que están haciendo es que un desobediente al hacer desobediencia ante Hachén, moldea él mismo para sí mismo una relación con Hachén en la cual se hace enemigo de Hachén. Y eso puede provocar que Hachén tenga que pelear contra ese rebelde. Quiere decir que el sentido de lo que está diciendo Shaul en esta porción tiene que estar en el contexto de lo que él ha venido exhortando. Shaul ha hecho un llamado a despojarse del viejo hombre, lo cual significa despojarse de la mentira, del no tener dominio propio, de no perdonar ni aceptar perdón, de darle espacio al diablo, de no dejar malos hábitos y de hablar palabras que no sirven para la edificación. Entonces es como si dijera, si ustedes no se despojan del viejo hombre, lo que van a lograr, ahí ponen contristar al Espíritu Santo, lo que la traducción debe ser, lo que van a lograr es moldear para ustedes mismos sus mentes, sus ruá o sus rujot, contrarios a la ruá, a la mente de Machía que habita en ustedes. Como si Machía fuera su enemigo. Dicho en otras palabras, les está diciendo esto Shaul, en otras palabras, si ustedes se obstinan en no despojarse de sus malos pensamientos que los dominaban antes, entonces la mente de Machía no podrá cohabitar con sus mentes y se apartará, con lo cual ustedes
se tallarán a ustedes mismos como enemigos de Hachén y él puede ir contra ustedes. Lo cual, ir contra ustedes no significa que Hachén va a perseguirte para destruirte, sino que él no va a resplandecer su rostro sobre ti, no va a estar su ruá en ti, y el diablo tendrá ese espacio que ocupaba la mente de Machía, que ahora no está, el diablo tendrá ese espacio amplio para azotarte. En muy simples palabras, no contristar al Ruach HaKodesh, que dicen o traducen, no contristen al Espíritu Santo, esto es, no contristar al Ruach HaKodesh, es decir, no provocar que la mente de Machía se aparte de ustedes. O sea que los planes, los pensamientos de bien que tiene Elohim para ustedes pueden ser apartados. En el verso 31 leemos: toda amargura y enojo e ira y griterío y maledicencia quítese de vosotros con toda malicia. Shaul ha hecho una exhortación a la congregación, especialmente a los gentiles, para que se despojen del viejo hombre. Pero si no lo hacen, tallarán, moldearán para ellos mismos una mente contraria a la de Machía, con lo cual se pueden convertir en sus enemigos y él puede pelear contra ellos. Les ha dicho, no provoquen que los pensamientos de bien de Hachén se aparten de ustedes. Y a continuación les dice, toda amargura y enojo e ira y griterío y maledicencia, quítese de vosotros con toda malicia. Shaul inició este capítulo 4 haciendo una exhortación con la cual decía: los exhorto a que caminen alrededor sin salirse del llamamiento con el que han sido llamados. Esto significa que se despojen del viejo hombre egoísta, incapaz de someterse a los mandamientos de Machía, siendo impulsivos y no tolerándose unos a otros, con lo cual no hay un cuerpo unido armónicamente, sino un cuerpo sin coyunturas, donde algunos viven de una manera que no tiene sentido, con pensamientos confusos y entendimiento nublado, que lo lleva a hacer obras incompatibles con Machía. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen hablando mentiras en vez de verdad, no conteniéndose, ni perdonando, ni aceptando perdón, no apartándose de sus malos hábitos y hablando palabras que no sirven para edificación, y que con todo eso lo que provocan es que la mente de Machía se aparte y el espacio que antes ocupaba la mente de Machía lo ocupa la mente de Hasatán. Entonces Shaul ahora les hace comprender el estado emocional que los puede afectar sin la mente de Machía. Y les dice, la amargura. Ahora va a empezar a hablar de emociones que llegan si no tiene la mente de Machía. La amargura es una emoción que persiste, que es persistente de un rencor que envenena a las demás emociones del cuerpo y afecta las relaciones. Luego le va a hablar del enojo, que es una emoción intensa que puede ser momentánea, pero es muy destructiva. A continuación les habla de la ira, que es una emoción más profunda y sostenida que el enojo, que puede llevar a la venganza, al griterío y a la maledicencia. Entonces aquí en esta porción Shaul lo que está diciendo es: deténganse o desháganse de todas estas cosas. Quiten de sus vidas la amargura que los consume, el enojo que explota, la ira que los domina, los gritos y pleitos, las palabras que hieren y destruyen y cualquier malintención hacia los demás. Porque estas son actitudes y comportamientos que no tienen lugar en la vida de quienes han sido transformados por Mashiach en una congregación. Lo que Shaul está haciendo es una exhortación a una limpieza radical de las emociones y las palabras que no edifican. Y dice en el verso 32 para cerrar: y haceos unos para otros benignos y misericordiosos, perdonando por gracia a vosotros mismos, como Elohim en Machía los perdonó. Shaul ha exhortado a que los que son santos y fieles, que se han despojado del viejo hombre, deben ser de testimonio
de que no exhiben una amargura que los consumen, ni se enojan fácilmente, tampoco son dominados por la ira expresada en gritería y pleitos con palabras que buscan dañar con mala intención. Con esto les muestra cómo son los que no tienen la mente de Mashiach, y ahora les va a decir cómo deben ser los que sí tienen la mente de Mashiach. Y les dice, y sean el uno con el otro hacedores de bien, con amor entrañable, perdonándose por gracia a vosotros mismos, como Elohim en Mashiach los perdonó. Shaul con estas palabras está dando el antídoto a las emociones negativas que dejaron que entraran a los que están en la congregación y se han dejado entrar estas emociones. Les dice, esta es una instrucción clave para la vida de los santos y fieles. Les dice, sean el uno con el otro hacedores de bien. Cuando dice esto se refiere a que busquen cómo ser de bendición para otros, cómo ayudar, cómo servir y cómo contribuir a la edificación de la congregación. Cuando les dice con amor entrañable se refiere a la actitud con la que deben hacer el bien, es decir, hacer el bien con amor entrañable, con amor de las entrañas. Eso es un amor incondicional que no espera recibir un pago por ofrecerlo o por darlo. Cuando dice perdónense por gracia a vosotros mismos, se refiere a un perdón mutuo que no se gana o se merece, sino que se da por gracia, es decir, como un regalo inmerecido, como una decisión que toma cada uno de liberar al otro de una deuda o falta, devolviéndole la shalom a ambos. Cuando dice, como Elohim en Mashiach los perdonó, se refiere a que ese es el modelo que deben seguir para perdonar. Y ese modelo es Elohim, que no estimó ser Dios, sino que se humilló a semejanza de hombre y murió en un madero para perdonarnos. Y ese perdón fue completo, fue inmerecido y con el propósito de restaurar la relación con Él, que estaba dañada. Quiere decir que Shaul está diciendo en este último versículo, sean de bendición el uno con el otro y con amor desinteresado e incondicional, perdónense mutuamente, sin condiciones, porque ese es el modelo del perdón inmerecido que Elohim le dio a ustedes a través de Yehoshua HaMashiach. Y con esto, mis hermanos, termino.